Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, a nombre propio, les quiero dar la bienvenida a esta charla que tiene lugar en circunstancias muy especiales porque la gente está todavía atemorizada con el temblor de esta tarde, temprano, porque seguimos con la pandemia, porque hay siempre una serie de incertidumbres, pero creo que lo primero que debo hacer es agradecerles su interés y recordarles lo que ya nos hizo favor el ingeniero Franco, es recordarnos vivir sin temor, pero ante el riesgo de que hubiera una réplica ya sabemos exactamente cómo conducirnos. Muchas gracias, ingeniero Franco. Bien, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un análisis de un problema de la teoría de endosimbiosis, que como todos ustedes saben fue planteada de una manera absolutamente brillante por Lynn Margulis, una científica excepcional, una evolucionista excepcional, que demostró con una serie de evidencias bibliográficas, experimentales, de análisis de campo, etcétera, que tanto las mitocondrias como los cloroplastos alguna vez fueron bacterias de vida libre y que los procesos de endosimbiosis es lo que realmente explica el origen de la célula eucarionte, las células con núcleo, pero además nos permitió replantear algunas ideas sobre la evolución en las que normalmente no pensábamos, que era en particular el valor evolutivo que tiene la simbiosis como un mecanismo muy específico de asociación entre distintos organismos o entre organismos de distintas especies. Hay un punto, sin embargo, en el que pocas veces se menciona cuando hablamos del origen de las células eucariontes, que es precisamente el origen del núcleo. Si ustedes se ponen a pensar, tenemos muy elaboradas las evidencias a favor del origen endosimbiótico de las mitocondrias, de los cloroplastos. Creemos que el nucleocitoplasma proviene de arqueobacterias, específicamente de un grupo de arqueobacterias que llamamos Asgar, en homenaje a unos personajes de las mitologías nórdicas, pero rara vez enfrentamos directamente el problema del núcleo. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es compartir con ustedes lo que en realidad es la tercera parte o el tercer trabajo de dos artículos que hemos publicado Julie Peretó, un amigo, un compañero, un colega de la Universidad de Valencia y yo, que nos pusimos a tratar de investigar cuáles eran los antecedentes sociales, científicos, históricos que habían llevado a Lynn Margulis a hacer planteamientos tan radicales como los que ella hizo. Pero luego además nos dimos cuenta platicando que realmente el origen del núcleo era un problema que no había sido analizado y que teníamos evidencias contemporáneas que nos permiten entender por qué Lynn Margulis insistió tanto en el papel de las espiroquetas como el origen de los cilios eucariontes, por un lado, y por otro lado puede uno realmente entender realmente lo que es el origen del núcleo. Tenemos evidencias muy fuertes que vale la pena analizar. Bueno, lo primero que hay que decir es que, como todos ustedes saben, en 1859 Charles Darwin publica El origen de las especies y aunque este dibujo no está tomado de su libro, sí muestra de una manera muy clara lo cual es el esquema básico que Darwin está proponiendo y que durante mucho tiempo hemos seguido por la validez que tiene. Y la idea básica es que todos los seres vivos tienen un origen común y luego se van diversificando en una serie de ramas independientes que describimos actualmente con la idea de la metáfora de un árbol evolutivo. Por un lado y por otro lado, lo que Darwin va a decir es que esa enorme diversificación que vemos tanto en el registro fósil como en los organismos actuales es producto de esta separación de las especies por una serie de mecanismos que ahora queremos comprender un poco mejor y que el mecanismo básico es la selección natural.
Algo que ya he mencionado yo en este recinto, en este podio, en el pasado, es que, como ven ustedes aquí, a finales del siglo XIX, muchos aceptaban la idea de la evolución, la idea de que los seres vivos cambiaban era extraordinariamente aceptada, pero muy pocos aceptaban la idea de la selección natural. La idea de la selección natural, esto lo ha documentado mucho gente como Peter Bowler y otros autores, era vista con mucho desdén o con desconfianza, porque se creía que la Tierra no era lo suficientemente antigua, lo suficientemente vieja como para haber dado origen, haber tenido el tiempo suficiente para esa diversificación tan profunda. Y entonces se desarrollaron una serie de explicaciones como alternativas a la selección natural que incluían la ortogénesis, esta idea de que los seres vivos tenían una compulsión al cambio que había provocado que aparecieran los tigres dientes de sable o los alces con estas cornamentas gigantes. Alguien ha descrito correctamente la ortogénesis como un lamarquismo en versión anglosajona. Otros hablaban del mutacionismo, el redescubrimiento de los trabajos de Mendel, que ya fueron discutidos recientemente aquí en el Colegio Nacional, en una mesa redonda moderada por el doctor Sarucán, hace pensar a muchos que los cambios repentinos, las mutaciones, son los que explican por sí solos el fenómeno de la evolución. Y finalmente está el problema de la simbiosis, que en realidad desde finales del siglo pasado, del siglo XIX, o desde un poco antes, empieza a ser visto como un mecanismo evolutivo muy importante. Y la gente aceptaba la idea de la simbiosis porque cuando se dispone de microscopios cada vez más elaborados, por ejemplo hacia finales del siglo XIX, algunos autores empiezan a describir en las células vegetales los cloroplastos y se percatan con una serie de observaciones absolutamente extraordinarias que los cloroplastos se dividen por bipartición exactamente igual que las cianobacterias. Y entonces la idea de que los organismos se están las mitocondrias y los cloroplastos alguna vez fueron mitocondrias de vida libre, bacterias de vida libre, empiezan a prosperar de una forma extraordinaria y a veces con esquemas muy elaborados. Por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero Merezkovsky en 1910 publica un árbol evolutivo en donde la vida tiene dos orígenes diferentes y lo que él llama biococos van a entrar en simbiosis con los descendientes de moneras ancestrales, van a dar origen a las mitocondrias. Los organismos que se siguen aquí van a ser protistas como las amibas, los flagelados, los infusorios, en los paramecia, y de aquí van a salir eventualmente los animales, y una segunda simbiosis con lo que él llama haplobacterias, hoy los llamaríamos cianobacterias. Van a incorporarse algunas de estas líneas de protistas en donde se dan cuenta que el núcleo no se está tocando, no se está mencionando el origen del núcleo, y estos se van a convertir en cloroplastos, dan origen a las algas y eventualmente a las plantas, y finalmente los descendientes de los biococos, esta otra línea independiente de vida, va a dar origen a los hongos. De manera que se dan cuenta que en realidad Merezkovsky lo que está proponiendo es una idea realmente muy, muy elaborada, muy refinada sobre la separación de la biosfera en varios reinos independientes gracias a un par de endosimbiosis, de eventos endosimbiontes. Entonces, la primera pregunta que algunos se han hecho es, bueno, si la endosimbiosis tiene tras sí una larguísima tradición intelectual, ¿qué tan original fue la propuesta de Lynn Margulis? Y lo que hay que decir es que muchos habían hablado de endosimbiosis, pero en primer lugar eran especulaciones de esa atmósfera antidarwinista que privaba en ese momento, y en segundo lugar, lo que hace Lynn Margulis es retoma la idea, la desarrolla de una manera absolutamente extraordinaria y hace una serie de predicciones diciendo, sí, la endosimbiosis es cierta, entonces voy a poder demostrar que el DNA que tienen los cloroplastos es homólogo. Hay genes homólogos del DNA de los cloroplastos con el DNA de cianobacterias, que el DNA que tienen las mitocondrias tiene que ser homólogo al DNA que tienen bacterias que tienen ciclo de Krebs, que respiran, que son de vida libre, y además hace una serie de predicciones en términos ecológicos, en términos del planeta, etcétera. Entonces, realmente Lynn Margulis lo que hace es tomar una serie de ideas sueltas que andaban por allá, los articula en una gran teoría, les da una forma realmente
extraordinaria en un contexto darwinista, pero además algo que a menudo pasa desapercibido es que hoy en día hablamos de estos precursores de Lynn Margulis porque ella misma, me consta, lo viví directamente con ella misma se encargaba de recuperar los trabajos de evolucionistas que se habían perdido, los hacía traducir al inglés, los hacía publicar y de esta manera hoy podemos hablar que Lynn Margulis es la primera en reconocer esta deuda intelectual con lo que ella consideraba sus precursores y hablamos de ellos y sabemos de ellos gracias a el trabajo claramente transparente de Lynn en ese sentido. Bueno, estos trabajos que eran básicamente conocidos en Europa, en un momento dado se empiezan a conocer, a discutir en el medio ambiente estadounidense, gracias a Edmund Wilson, un microscopista absolutamente extraordinario que había pasado mucho tiempo, sobre todo en Suiza y en Alemania, que conocía estas ideas de simbiosis que circulaban en algunos círculos, circulaban en el medio académico europeo, que eran poco conocidos en Estados Unidos, y lo que hace Wilson es publicar un libro absolutamente extraordinario. Aquí están viendo la segunda portada de la segunda edición. El libro lo pueden bajar de la red sin ninguna dificultad, y él escribe un libro que se llama The Cell and Development in Inheritance, y en ese libro incluye directamente las referencias a los que ahora consideramos como Merezkovsky, como antecesores de Lynn Margulis. El libro fue un libro tan extraordinario que todavía hasta los años 60 circulaba entre los estudiantes y los investigadores, sobre todo entre los estudiantes de posgrado. Y en particular, cuando Lynn entra a hacer la tesis de maestría, toma clases con Hans Ries, un microscopista, podríamos llamarlo microbiólogo, que eventualmente va a describir la presencia de DNA en cloroplastos de un alga. Aquí ven la referencia, pueden ver indicada con estas flechitas las tinciones que le permiten descubrir, mostrar la presencia de cloroplastos. Es decir, Hans Ries creía muy directamente en la teoría de endosimbiosis, en la versión antigua, y trata de demostrarla con la presencia de DNA, aunque no llegó más allá de hecho. Pero Ries era profesor de Lynn Margulis cuando él estaba haciendo la licenciatura, y entonces me voy a permitir leerles o mostrarles una serie de fragmentos, algunos personales, algunos que Lynn Margulis sí publicó, en donde ella va describiendo cómo empieza a desarrollar la teoría. Y esto lo publica Lynn Margulis en el 2005, está traducido desde luego cuando escribe el obituario de Hans Ries en International Microbiology, una revista española de circulación internacional, y ella dice así: cuando Ries nos leyó, y cita Ries, recientemente Walling, esto está en el artículo en el libro de Wilson, cuando Walling en 1922 ha sostenido que los condriosomas, el antiguo nombre que se le daba a las mitocondrias, pueden considerarse como bacterias endosimbióticas cuyas asociaciones con otros componentes citoplasmáticos pueden haber surgido en las primeras etapas de la evolución. Para muchos, sin duda, tal propuesta puede parecer demasiado fantástica para ser mencionada en los círculos científicos de buen nivel. En realidad, aquí fui muy generoso en la traducción, porque la traducción exacta tendría que ser en los círculos científicos de investigadores bien educados. Sin embargo, es posible que algún día puedan requerir una consideración más seria. Y aquí viene la frase de Lynn Margulis: el rumbo de mi vida profesional quedó marcado para siempre. Le ocurrió lo que le puede pasar a cualquier estudiante de licenciatura, de maestría, de posgrado, que de repente oye una idea que dice: esto es exactamente a lo que me quiero dedicar, y se dan cuenta la frescura, la naturalidad con la que Lynn Margulis está contando esto. Parece entonces, para los años 50, ya gracias al trabajo de diversos microbiólogos, se aceptaba la idea de que hay una división infranqueable entre procariontes y eucariontes, y ahora hasta la fecha nos referimos efectivamente como la separación entre procariontes y eucariontes como la gran separación evolutiva,
con la idea de que los procariontes carecen de una membrana nuclear y el DNA flota más o menos libremente en el interior de la célula, y en los eucariontes tenemos cuando menos una membrana nuclear. No menciono las mitocondrias ni los cloroplastos como condición necesaria para ser eucariontes, porque nosotros somos eucariontes y no tenemos cloroplastos, y porque Giardia, por ejemplo, carece de mitocondrias y tiene dos membranas nucleares, tiene dos núcleos perfectamente definidos. Entonces, realmente la condición sine qua non para ser un eucarionte es precisamente la presencia de cuando menos una membrana nuclear, y esto parecía ser a los ojos de los contemporáneos de Lynn Margulis como una barrera absolutamente infranqueable. Y de nueva cuenta, volviendo a lo que Lynn Margulis escribe de su autobiografía en este libro The Symbiotic Planet, A New Look at Evolution, escrito hace unos 30 años, ella dice, y está describiendo, esto es totalmente autobiográfica: mientras revisaba la literatura sobre genética citoplasmática, llegué a la conclusión de que al menos 3 clases de organelos definidos por membranas, los plástidos, las mitocondrias y los cilios, todos ellos localizados fuera del núcleo, se parecen a las bacterias en su comportamiento y metabolismo. Y continúa, animada por los análisis científicos publicados en la literatura de la genética de los organelos citoplasmáticos, predije, y esto es crítico, miren qué excepcional, predije que los plástidos que evolucionaron a partir de bacterias atrapadas en el interior de una célula eucarionte deben haber conservado algo de DNA bacteriano. Lo que comenzó como un trabajo bibliográfico en la biblioteca del Departamento de Genética de la Universidad de California en Berkeley ha seguido hasta el día de hoy. Continuó buscando con avidez artículos científicos sobre simbiontes microbianos y organelos delimitados por membranas. Mis alumnos y yo continuamos trabajando en la idea central: el origen de las células con núcleo es exactamente igual a la de la integración evolutiva de las comunidades bacterianas simbióticas. Aquí lo que ven es cómo Lynn está diciendo cómo llega, cómo define su teoría de una manera muy clara. Y va a continuar más adelante diciendo, mi primera formulación de la teoría serial de endosimbiosis se publicó después de unos 15 rechazos variados y pérdidas de un manuscrito anterior, dolorosamente enrevesado y mal escrito. Denominado Origen de las células mitóticas, fue finalmente aceptado en 1966, gracias a la intervención personal de James Danieli, a la sazón editor del audaz Journal of Theoretical Biology. Lo que Danieli tenía como claro era que tenía que haber un espacio para la biología teórica. No todo es trabajo de campo, no todo es trabajo experimental, no todos son cálculos de genética de poblaciones, sino que puede haber grandes teorías que salgan de la biología y que esto tenía que tener un foro. Danieli era biofísico de membranas, pero un hombre con un criterio extraordinariamente amplio. Transforma el Journal of Theoretical Biology en la revista en que es ahora, y cuando Lynn le manda el trabajo, su trabajo original, aquí inmediatamente él lo acepta porque se da cuenta que es un trabajo excepcional. Hay que decir que Lynn le envió el trabajo a distintos autores, muchos de los cuales la rechazaron. Hubo rechazos que hoy nos parecerían absolutamente fuera de lugar. Hay una carta que yo alguna vez vi, Lynn tenía en unos archiveros en su cocina, en las repisas de la cocina, en la parte superior, tenía los distintos manuscritos, las distintas cartas, y una carta de un editor cuyo nombre me comprometí a nunca revelar y debo atender ese compromiso. Le había dicho, señora, usted lo que tiene que hacer es dedicarse a sus hijos y a la cocina y no andar proponiendo teorías desenfrenadas sobre la evolución celular. Pero Lynn era de una tenacidad extraordinaria. Se dan cuenta que tener un artículo y finalmente a partir de 15 rechazos, finalmente verlo publicado, lo hizo. Hubo gente que, por el contrario, aceptó con rapidez la teoría de Lynn Margulis. Uno de ellos fue John Di Bernal, el famoso cristalógrafo, que era
se conocía en Inglaterra como The Sage, el sabio, porque se decía que no había tema sobre el cual él no pudiera opinar con inteligencia y con precisión, y cuando vio el trabajo de Lynn le dijo, lo tiene usted que publicar cuanto antes. John B.S. Haldane leyó el trabajo de Lynn y no le interesó para nada. Oparin vio el trabajo de Lynn y desde un principio le pareció muy interesante, aunque él no aceptaba las ideas de Merezkovsky. Entonces, realmente Lynn combatió en más de un sentido contra una marea de rechazos y de reacciones mixtas. Finalmente, el trabajo se publica, es aceptado en 66, se publica en 67, y la idea básica del trabajo de Lynn es que las células eucariontes son resultado de la asociación endosimbiótica de procariontes. El trabajo está publicado en el volumen 14 del Journal of Theoretical Biology, es un trabajo sustancial, y hay algo que yo he hecho notar aquí mismo en el colegio en distintos momentos, como el hecho de que Lynn Margulis firma su trabajo como Lynn Sagan, porque en ese momento ella estaba casada con Carl Sagan, el astrónomo, que a su vez estaba haciendo un trabajo excepcional en planetología, y esto familiariza a Lynn Margulis con muchísimos astrónomos y en especial con planetólogos, y empieza a tomar en cuenta la idea de que el planeta es un ambiente no pasivo, pero que ha determinado la influencia de la evolución, que ha tenido influencia enorme en la evolución de los organismos, sino que también los organismos los ha modificado, y empieza a darse un diálogo, según Lynn Margulis, entre el planeta y la biosfera que ha surgido en él. Esto es algo que he comentado varias veces, en modo alguno demerita el que Lynn haya firmado como Sagan, o no demerita en forma alguna la relación de Sagan con Lynn Margulis, al contrario. Stanley Miller, que era amigo de ella, de ambos en esas épocas, hizo unos experimentos con Carl Sagan que nunca se publicaron, decía que eran una explosión de discusiones inteligentes verlos platicar a ambos, de manera que efectivamente se generó ahí un ambiente que fue extraordinariamente importante para Lynn y para su teoría, y desde luego para Carl Sagan. Pero hay otro punto que nunca he hecho notar hasta ahora que estaba preparando la charla, que creo que vale la pena hacer notar, y es el hecho de que el artículo de Lynn Margulis se llama Sobre el origen de las células con mitosis, de las células que se reproducen con mitosis, y aquí es donde creo que es importante hacer notar que de inmediato Lynn Margulis entra con una frescura y con una inteligencia enormes a examinar el problema de las células eucariontes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las bacterias se dividen por división binaria. Algunas veces esta división binaria puede mostrar variantes como el que haya muchas células pequeñitas en un polo de la célula, otras veces las células se dividen en dos células prácticamente iguales y luego crecen, algunas veces la división es más o menos asimétrica, pero siempre vemos la formación de un surco, sabemos muy bien qué proteína interviene en este proceso, FITC la llamamos, voy a referirme a ella un poco más adelante, y se dan cuenta que en los procariontes tenemos la división del DNA, la división de la célula, la migración del DNA hacia los polos, y ya está, no hay mayor dificultad. Nunca vamos a ver uso mitótico ni la integración en cromosomas en el caso de los procariontes. Las bacterias no se dividen por mitosis ni meiosis. La meiosis no es más que una especialización de la mitosis, así que allí no hay mayor problema. Ahora, si nos vamos a las células eucariontes, lo que todos ustedes saben es que hay distintos tipos de variantes en la mitosis en general, pero saben que el DNA se integra finalmente en cromosomas, al mismo tiempo hay una división de los centriolos, se forman los centrómeros, en fin, se forma el uso mitótico, se da lo que llamamos eufemísticamente la danza de los cromosomas, el nombre es precioso, los cromosomas se dividen, se separan, los polos, precisamente, yo nunca me aprendí los nombres de las fases celulares, les debo confesar que en los exámenes de biología celular apuntaba las fases en la yema de los dedos para usarlas como acordeón, y hasta
hasta la fecha sigo sin aprendérmelos, pero el punto básico es que se dan cuenta que el estilo de división celular con la mitosis en eucariontes es completamente diferente al de los eucariontes, completamente diferente. Podemos tener variantes del uso mitótico, podemos tener variantes de los centrómeros, de los centriosolos, etcétera, pero nunca vamos a ver mitosis en las bacterias, en los procariontes, y nunca vamos a ver eucariontes en donde la división sea una simple división binaria. Y conocemos en realidad con mucho detalle la anatomía de ese proceso. Lo que nosotros tenemos son los llamados, en el caso de la mitosis, tenemos los cromosomas que están pegados al uso mitótico vía el cinetocoro. Todos estos ustedes se lo han aprendido en la secundaria, yo nunca me lo aprendí. Tenemos los microtúbulos polares, tenemos los microtúbulos astrales, tenemos los centros organizadores de microtúbulos, y aquí lo que tenemos son los microtúbulos que están hechos en realidad de tubulina, que separan por mecanismos que requieren un gasto en ATP enorme, pero que seguimos sin de encontrar el mecanismo preciso de cómo ocurre. Y lo que sí sabemos es que hay replicación de los centriolos en mitosis. Si yo les digo que hay estructuras que se replican sin necesidad de ácidos nucleicos, todos se me van a quedar viendo con una cara de sorpresa, pero en realidad en biología todos hemos oído hablar de la replicación de los centriolos. La replicación de los centriolos en donde no hay para nada, no hay material genético que esté jugando, no hay DNA, no hay RNA que esté jugando un papel genético. Sabemos que juega un papel estructural básicamente, pero se dan ustedes cuenta que los microtúbulos, los centriolos, esta estructura 9+2 que todos conocemos, siempre se van a formar en ángulos de 45 grados, y eso es algo que es absolutamente universal. Y luego, desde luego, los centrómeros son los sitios, son simplemente los dos centriolos que han migrado a los polos de las células, y los conocemos muy bien, los conocemos con un detalle enorme. Estos están hechos, siempre tienen esta separación o esta orientación de 45 grados centígrados. Sabemos que aquí está la tubulina, hay varios tipos de tubulina, alfa, beta, gamma, me voy a referir solamente a la alfa y beta un poquitín más adelante, y tenemos lo que a Lynn Margulis le irritaba muchísimo, que era llamar el centriolo hija o hijo y el centriolo madre, porque decía, esto no es una relación del 10 de mayo, es sencillamente una replicación en donde no estamos viendo material genético. Pero bueno, ella sí creía que había material genético, y lo que sí sabemos es que si yo me fijo en los cilios de los eucariontes, lo que voy a ver en los cilios de los eucariontes, y esto sería un cilio como el que vemos en la colita de nuestros espermatozoides, o en los cilios que tenemos en la tráquea, o los cilios que tenemos en el oído, o los cilios que tienen los paramecios, siempre vemos esa estructura de 9+2, esto es lo que llamamos el axonema, y estos se insertan en el interior de la célula en un cuerpo basal, y tenemos esa estructura de 9+2. Y aquí Lynn Margulis hizo con mucha terquedad y estuvo insistiendo durante mucho tiempo en el que había que entender que la movilidad procarionte y eucarionte es distinta. En los procariontes lo que tenemos son flagelos con un motor extraordinariamente complicado que está gastando muchísimo ATP, y en el caso de los flagelos procariontes lo que vemos es un empaquetamiento de una proteína que llamamos flagelina. Hagan de cuenta como un chorizo en el que una salchicha en el que hemos metido mucha de esa proteína que se llama flagelina, y hay unas 40 proteínas distintas más o menos en el flagelo, pero si yo me voy a los cilios eucariontes, lo que voy a ver es cerca de 500 proteínas, muchas de ellas ATP dependientes, y con esta organización de 9+2. Puede haber algunas excepciones que claramente son adaptaciones secundarias, entonces eso lo podemos tratar de entender un poco más adelante. Pero esa estructura 9+2, la anatomía, la presencia de proteínas distintas, la forma de moverse,
que tienen los cilios eucariontes y los flagelos procariontes son tan distintos que Lynn Margulis hizo una observación que es evidente, no se pueden suponer que son la misma estructura. Y sin embargo decimos los flagelos eucariontes, decimos los flagelos de Paramecium o los flagelos de Euglena o los flagelos de algunas diatomeas, por ejemplo, cuando en realidad no son flagelos, no tienen flagelina. En biología usamos el mismo nombre solo cuando se trata de la misma estructura, cuando son estructuras homólogas. Estas son estructuras distintas. En pocas palabras, la movilidad procarionte y eucarionte es absolutamente distinta y lo podemos ver muy claramente. Si yo hago un corte, por ejemplo, de un cilio eucarionte, a partir de este momento voy a usar el nombre que a veces usaba Lynn Margulis, que era undulipodia, un pie que ondula, que es una nomenclatura que se propuso en el siglo XIX también y que ya dijo que había que readoptar. Ven ustedes aquí la estructura 9+2, todos estos túbulos hechos de tubulina. Sabemos que la tubulina alfa y beta se están alternando, esto es lo que formaría los microtúbulos, los podemos entender sin problema. Sabemos exactamente cómo están organizados y sabemos que la beta tubulina y la alfa tubulina son homólogas, es decir, son proteínas que son resultado de una duplicación de un gen. Por lo tanto, podemos rápidamente decir, como los genes no se duplican en la computadora o en la mente de los investigadores, que en el pasado los cilios o los undulipodia eucariontes tienen que haber tenido un solo tipo de tubulina y que andando el tiempo las distintas tubulinas que vemos, esto es muy obvio, son simplemente el resultado de un proceso de duplicación y especiación y separación. Pero luego hay un fenómeno que medio había sido descrito desde los años 40, desde los años de 1940, por distintos autores como Cleveland, que era un fenómeno en el que Lynn Margulis le dedicó una atención enorme, que es el hecho de que en muchísimos protistas, este grupo ignorado en el que siempre pensamos en términos de enfermedad o en términos de parasitismo, en muchísimos protistas como en ocromonas, por ejemplo, lo que tenemos son los cilios, aquí ven ocromonas antes de la división, ven los cilios moviéndose a partir de un cinetosoma. Estos cinetosomas se van a dividir en dos, ustedes ven aquí en el centrómero, centriolo, cinetosoma, como lo quieran ver, que está funcionando como el centro organizador de microtúbulos hasta que finalmente la célula se divide y lo que era el cinetosoma, lo que era la base del cilio eucarionte, es lo que se convierte en el centro de donde salen el uso mitótico. Es decir, si yo quiero entender el origen de la mitosis, tengo que entender el origen de los cilios eucariontes, tengo que entender el origen de la tubulina. No me basta con decir que estoy hablando de flagelina, eso es un error. Cuando Lynn Margulis a su artículo lo bautiza sobre el origen de las células mitóticas, es porque quiere ver el origen de la mitosis, quiere discutir el origen de la meiosis, pero sobre todo está muy interesada en ver cuál es el origen de las células eucariontes capaces de tener mitosis. Les debo decir que Lynn Margulis se sentía tan atraída por este organismo en particular, por ocromonas, que en alguna ocasión estábamos cenando con unos amigos en un restaurante muy bueno, y hacía varios meses que no nos veíamos y Lynn Margulis me dijo, te quiero enseñar ocromonas, que es el organismo con el que estoy trabajando ahora, y traía en su cartera, en su billetera, traía fotos de ocromonas al lado de las fotos de sus hijos y de sus nietos. Le interesaba tanto el protista como le interesaban sus familiares directos. Y lo que Lynn Margulis va a hacer es preguntarse, ¿de dónde salen estos cilios eucariontes? Y la respuesta de Lynn es, salen de las espiroquetas.
las espiroquetas, que son organismos, todos ellos heterótrofos, algunos de ellos fotosensibles o no, son estas bacterias con forma de sacacorchos, son algunos de los primeros microorganismos descritos en la literatura científica. Von Leeuwenhoek fue y le raspó la placa dental a algunos de sus vecinos y observó espiroquetas y las describió muy bien. Las espiroquetas son perfectamente conocidas y tienen una pésima reputación. Acuérdense que Spirocheta pallidum es la espiroqueta que causa la sífilis, que fue la gran devastación como enfermedad sexual a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Hay espiroquetas que causan la enfermedad de Lyme, son generalmente vistas como patógenos, pero para Lynn Margulis no, estaban en el origen de la movilidad eucarionte. Y ella publica en 1970 un artículo absolutamente espléndido en el Scientific American, un artículo que se vuelve extraordinariamente leído, sobre todo en Latinoamérica. Algo pasó con Lynn Margulis que nos atrajo mucho hacia sus ideas, lo que ella presentó para Latinoamérica. Y en este artículo, si ustedes se fijan en este esquema, ella todavía está apelando a visiones antiguas de la nomenclatura. Ella va a decir, bueno, entre los Monera, retoma la nomenclatura de la época de Haeckel, tenemos bacterias aerobias, bacterias que tienen ciclo de Krebs, que entran en simbiosis con procariontes que no tienen pared celular, porque si tienen pared no pueden entrar, y ella dice, bueno, tal vez eran como micoplasma, y esto va a dar origen a protistas. Ya aquí está usando la nomenclatura, protistas con mitocondria, estos se van a asociar con espiroquetas y de aquí van a salir los amiboflagelados ancestrales, como los protozoarios, lo que incorrectamente llamamos protozoarios, o los hongos. Ella todavía aquí pone a los hongos como algo separado, y se dan cuenta que aquí aparece una manchita que es el núcleo. Nunca dijo en su artículo cómo apareció el núcleo. Dijo, probablemente surge como un mecanismo para defender al DNA, para proteger al DNA del oxígeno, pero no da ninguna explicación sobre la aparición del núcleo. Y luego de aquí, por una tercer simbiosis, van a aparecer los cloroplastos gracias a cianobacterias, que aquí está llamando algas verdeazules, la nomenclatura antigua a la que ya no nos referimos, y de aquí van a salir algas y plantas, y por el otro lado van a salir los animales. Este esquema, como les digo, se volvió extraordinariamente popular, sobre todo en Latinoamérica. En Estados Unidos, como vamos a ver enseguida, hubo una división muy fuerte con respecto a la teoría, pero en México además hay que decir que tenemos la deuda con el doctor Jesús Manuel León Cázares, que era profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, falleció recientemente, desafortunadamente, y él es el primero que realmente nos empezó a hablar a todos los estudiantes de la teoría de endosimbiosis. La teoría de endosimbiosis prospera, se desarrolla, se enseña en México, en especial gracias a los esfuerzos de Jesús Manuel León Cázares. Y en realidad Jesús Manuel estaba batallando contra los detractores de Lynn Margulis, porque la propuesta de Lynn Margulis enfrentó distintos obstáculos, y eso los hemos analizado Julie Pereto y yo en este par de artículos que publicamos en años recientes. En primer lugar, los microbios eran vistos por muchos como agentes patógenos, no como ancestros de los organismos actuales. Lávate las manos después de ir al baño, lávate las manos antes de comer, lávate los dientes para que no crezcan los microbios, ten cuidado con los microbios, con los bichitos que te pueden hacer daño. Ese es un prejuicio extraordinariamente extendido, y Lynn Margulis estaba batallando contra corriente en estos términos. En segundo lugar, el neodarwinismo se había endurecido. ¿Qué quiere decir endurecido? Que había llevado a la creencia de que las mutaciones puntuales eran la única materia prima sobre la que podía actuar la selección natural. No se hablaba de neutralismo, no se hablaba desde luego de simbiosis, no se hablaba de rearreglos, todo era en términos de mutaciones puntuales. Y Lynn Margulis aquí estaba diciendo, no, la simbiosis es un mecanismo evolutivo importantísimo. En tercer lugar, la molecularización de la biología que habían sufrido todas las ciencias de la vida luego de la publicación de la doble hélice del DNA.
Después de que se publica el DNA, empiezan a prosperar estas ideas simplistas, terribles, de que el DNA es la molécula maestra de la célula, es la molécula que es el general que organiza los regimientos de proteínas, cosas por el estilo, pero en realidad lo que eso estaba reflejando es que los biólogos organísmicos, los que hacían ecología, los que hacían paleontología, los que hacían histología, se veían desplazados de esta corriente molecularizadora que era muy poderosa. Y luego, en cuarto lugar, y esto era un error que Lynn eventualmente corrigió, en su esquema original ella propuso más de 20 eventos endosimbióticos para explicar el origen de los cloroplastos, porque como saben los que estudian algas, tenemos las fiofitas, tenemos las clorofitas, tenemos las crisofitas, y está la diversidad de las algas que nos cuesta mucho trabajo entender que todas tienen un origen común. Ahora sabemos que son el resultado de simbiosis adicionales, segundas o terceras simbiosis, como en el caso de las criptofitas. Bueno, los ataques que Lynn Margulis recibió fueron brutales y uno de ellos creo que vale mucho la pena mencionarlo, y es cuando fue acusada de ser una creacionista, de estar tratando de explicar en términos bíblicos el origen de los eucariontes, en una revista que sigue siendo muy importante, pero era especialmente importante en los años 70, The American Scientist. A Lynn la acusan de lo siguiente, bueno, el mismo título, las mitocondrias y los plástidos como endosimbiontes. Estamos reviviendo la creación especial, las teorías de creación especial, que es un título agresivísimo para un evolucionista. La hipótesis de la endosimbiosis es regresiva en el sentido de que no permite desarrollar la explicación requerida para comprender cómo han evolucionado las mitocondrias y los cloroplastos como resultado de pequeños saltos evolutivos. Es decir, lo que los autores están sosteniendo es que una mutación, otra mutación, otra mutación, esto me va a dar origen a mitocondrias, me va a dar origen a cloroplastos. Dice, el origen de las especies de Darwin proporcionó por primera vez un punto de vista evolutivo adecuado para contrastar con la idea de una creación especial. El principio general de que los órganos de gran perfección, como un ojo, pueden evolucionar siempre que cada pequeño paso intermedio beneficia al organismo en el que ocurre, parece apropiado también para el origen de los orgánulos celulares. ¿Se dan ustedes cuenta que acusar a Lynn Margulis de creacionista es algo que a nadie se le ocurre en su sano juicio, pero había un rechazo brutal a los mecanismos de la endosimbiosis? Ahora, podrían decir lo que quisieran, pero Lynn Margulis estaba diciendo, a ver, los cloroplastos tienen DNA y se reproducen como bacterias. Esto habla de su origen eucarionte. Las mitocondrias tienen DNA y se reproducen como si fueran bacterias, y estos eran argumentos contra los que no se podía argumentar nada, porque además Lynn Margulis había hecho la predicción muy precisa: el DNA de las mitocondrias y el DNA de los cloroplastos tiene que ser homólogo. Si mi teoría es correcta, tiene que ser homólogo al de cianobacterias y al de bacterias que respiren. O sea, se dan cuenta de la inteligencia implacable de esta mujer, ¿no? Nada de que, no es una especulación, aquí hay una forma concreta de probar si mi teoría es adecuada o no. Y a finales de los años 60, la evidencia a favor del origen endosimbióticos de las células eucariontes incluía la herencia citoplasmática de mitocondrias y cloroplastos. No se olviden que no tenemos herencia mendeliana de cloroplastos, no hay herencia mendeliana de mitocondrias. Dos, la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos, una membrana que es la típicamente bacteriana y otra que es la típicamente eucarionte. La reproducción por división binaria de mitocondrias y cloroplastos, la existencia de homólogos de vida libre de mitocondrias y cloroplastos y la herencia no mendeliana de cilios trasplantados en paramecia. Y esto es un punto que no discutimos. Cuando hablamos de la teoría endosimbiótica no lo discutimos en detalle, y me voy a permitir analizarlo con ustedes con un poco de detalle, porque creo que es absolutamente crítico para entender en qué sentido Lynn Margulis estaba diciendo mi trabajo es sobre el origen de las células con mitosis. Bien, vamos a ver.
¿Qué son los paramecia? Los paramecia, todos ustedes los conocen, son estos organismos que vemos desde la secundaria, desde la primaria, siempre los dibuja uno como si fueran suelas de zapato, están cubiertos con cilios, ven ustedes aquí, y voy a usar la metáfora que Lynn Margulis usaba, como si fueran los surcos de una milpa, acuérdense que amaba a México de una manera desenfrenada, como los surcos de una milpa, allí vemos a los cilios. Tenemos el orificio bucal, tenemos un organismo cuya anatomía conocemos muy bien y la conocemos de hecho desde que Joblot describe en Francia en 1718 los paramecios por primera vez. Pero lo que le llama poderosamente la atención a Lynn Margulis y lo que va a determinar el desarrollo de esta parte de su teoría son los experimentos que comenzó Tracy Sonneborn, un genetista que se va sobre organismos distintos a Drosophila y Escherichia coli en los años 60, se pone a estudiar con mucho cuidado lo que está pasando con los protistas, y una francesa absolutamente deslumbrante, Janine Besson, una mujer que había sacado el doctorado en genética, pero tenía también la maestría en literatura francesa clásica. Cada artículo que ella escribe es una delicia leerlo porque tiene los recovecos más finos, más refinados de cómo se debe escribir un artículo. Y ella, que había trabajado en algunas cosas de genética de Drosophila, se va a Estados Unidos a hacer un postdoc. Y se va a Estados Unidos a hacer un postdoc y empiezan a hacer una serie de trabajos sobre la genética de los protistas y en particular sobre la genética de los cilios. Y déjenme mostrarles un esquema, una serie de esquemas compuestos que demuestran los experimentos que primero hizo Tracy Sonneborn. Les debo decir que a Janine Besson habíamos jugado con la idea de traerla a México, se tenía establecido el contacto, ella había aceptado, el comentario era ahora que pase la pandemia creo que podré ir a México, y se murió en un accidente de coche, cosa que fue absolutamente lamentable porque a los 80 y tantos años seguía siendo intelectualmente activa y era una delicia platicar con ella. Bien, ¿cuáles son los experimentos que hacen ellos y que le llaman tanto la atención a Lynn Margulis y que la llevan a reafirmar su convicción de que las espiroquetas son el origen de los cilios? Supongamos que yo tengo un paramecio y en el paramecio todos los cilios se están batiendo en la misma dirección. Nos conviene que estén batiendo en la misma dirección porque imagínense una carrera de remeros en donde cada remero esté moviendo a su libre albedrío el remo. Obviamente no va a avanzar. Todos los cilios están batiendo exactamente en la misma dirección, y si ustedes hacen el corte de cada uno de estos cilios son estructura 9+2, estructura basal conectada abajo con actina, una red de actina, etc. ¿Qué pasa si yo reproduzco a los paramecios como tales? Pues pasa algo muy aburrido, como lo que están ustedes viendo aquí. Yo tengo un paramecio, no le echo nada, lo veo cómo se reproduce, voy a tener hijitos paramecios, nietecitos paramecios, bisnietecitos paramecios, y en todos ellos los cilios están batiendo en la misma dirección. Pero Sonneborn, que había desarrollado técnicas de manipulación al microscopio extraordinariamente refinadas, lo que hace cortes en la cutícula de los paramecios y lo que logra es cortarlos, invertir, imagínense la habilidad manual, invertirlo la tirita de paramecios, de manera que ahora tengo una sección de paramecios que están batiendo en sentido contrario. ¿Sí está claro? Es un cambio somático, es un cambio somático. Me quitan a mí el apéndice, pues me quitaron el apéndice y ya está, no hay problema. Pero en principio yo pensaría que mis hijos no van a perder el apéndice, van a nacer con apéndice. Hijo de tigre pintito, el hijo del santo es el hijo del santo, o el nieto del santo es el hijo del santo, y son buenos luchadores, o eran buenos luchadores, porque crecen en un medio en donde la lucha es parte de la cultura, no porque tengan una herencia somática. ¿Qué pasa si yo ahora examino la herencia de paramecios operados? Lo que ustedes esperarían es que, como ese es un cambio somático, es que esto fuera lo que ocurriera, que los descendientes de los paramecios operados por Sonneborn
no mostraran ninguna inversión en esa parte de los cilios. Pues resulta que no es cierto. Resulta que no es cierto. Cuando opero paramesia y les invierto los cilios, el fenómeno que se observa es que durante varias generaciones hay un sector de cilios que están batiendo en sentido contrario. Y se dan cuenta que esto es absolutamente sorprendente. Indica, obviamente, que los cilios están funcionando con independencia del DNA del núcleo o del micronúcleo, que los paramecios lo tienen. Pero se han hecho experimentos muy precisos, Janine Baison los hizo, demostrando que no estaban regulados la orientación de los paramecios ni por el macronúcleo ni por el micronúcleo. Entonces aquí tenemos un fenómeno rarísimo. Se dan cuenta que tenemos un fenómeno que parece contradecir lo que sabemos de Weizmann en el siglo XIX, lo que sabemos de la genética, y la explicación de Lynn Margulis fue muy clara. La explicación de Lynn, como la de algunos de sus contemporáneos, que no publicaron, pero Lynn lo argumentaba, era que aquí lo que teníamos era un sistema genético en la base de los cilios de los paramecia, que hacía que su herencia no fuera mendeliana y permitía que hubiera descendientes que durante varias generaciones tuvieran los cilios batiendo en sentido contrario. Y se dan cuenta que les estoy presentando en este momento, en el año en el que estamos celebrando los 200 años del nacimiento el bicentenario del nacimiento de Mendel, les estoy presentando con unos resultados que son verdaderamente difíciles de aceptar. Pero los trabajos están allí y se han repetido muchísimas veces. Entonces, para Lynn Margulis, ¿cuál era la explicación? Que estos cilios, cada uno de estos cilios descendía de una espiroqueta, que la parte basal del cilio tenía el DNA o tal vez el RNA que indicaba que había una herencia independiente y que por lo tanto aquí estábamos atestiguando un mecanismo hereditario que favorecía la idea de que los cilios habían sido espiroquetas. Y en la búsqueda de pruebas de esta idea, Lynn Margulis, por ejemplo, empezó a buscar espiroquetas en ambientes donde no había eucariontes, por ejemplo, en los lodos, en los sedimentos de tapetes microbianos, en donde en la parte anaerobia prácticamente no hay eucariontes, para evitar que alguien pudiera argumentar que había fenómenos de transporte horizontal. Y describió efectivamente estas estructuras que ella se preguntaba si eran microtúbulos de bacterias, si realmente estábamos encontrando microtúbulos en bacterias que fueran de vida libre, en espiroquetas de vida libre, ancestros o codescendientes de los ancestros de los cilios eucariontes. De hecho, cuando se dispuso del primer genoma de Borrelia, la espiroqueta que causa la enfermedad de Lyme, Lynn de inmediato nos envió la secuencia, Arturo Becerra, alza la mano Arturo para que lo vea, Arturo Becerra y a mí, para que buscáramos genes homólogos, ¿te acuerdas? Buscáramos genes homólogos de la tubulina en las espiroquetas. Y hubo una conversación memorable que comenzó a la 1 de la tarde y terminó a las 3 de la mañana en la casa de Ricardo Amils en Madrid, en donde estábamos Lynn Margulis, Julie Peretó, un electrón microscopista que creía haber encontrado DNA en la base de los cilios en el cuerpo basal de los cilios, y nos la pasamos todo el rato discutiendo cómo se podía probar si la teoría era cierta o no, o cómo se podían encontrar contraargumentos a favor o en contra de esa idea. Después resultó que era un artefacto, pero se dan cuenta que la idea era muy atractiva. Bueno, Lynn Margulis en este momento, estamos hablando en los años 70, cree que tenemos un sistema genético independiente en los cilios, lo propone como tal, y ella también describe qué fue lo que pasó. Dice: cuando mi artículo finalmente apareció impreso en 1967, llevaba mi primer nombre de casada, Lynn Seigan.
La teoría que fue denominada SET, el acrónimo de Serial Endosymbiosis Theory, que no debe confundirse con SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, por otro aficionado a los protistas, el profesor Max Taylor de la Universidad de British Columbia en Vancouver. No fue sino hasta que me casé por segunda vez y estaba embarazada de mi hija Jennifer en 1969 que me vio obligada a quedarme en casa por periodos prolongados. Tuve un embarazo complicado. La estancia en casa me permitió trabajar sin interrupciones. Eso de que las embarazadas hay que protegerlas, que no trabajen, pues claro que hay que protegerlas, pero claro que tienen toda la capacidad para trabajar. Esto a su vez me estimuló a documentar claramente la versión ampliada de mi narración SET de 4 partes. La historia del origen de las células que comenzó con mi artículo en 1967, brotó, se expandió y finalmente se redujo a un manuscrito del tamaño de un libro. Y aquí ven ustedes la copia, la portada del primer libro que escribió Lynn Margulis, que en México hay una sola copia. El libro es una obra maestra con una posibilidad de ser leído con una fluidez extraordinaria. Lynn Margulis tenía lo que Henry James llamaba the felicity of style, escribía de una manera maravillosa, y el primer libro que publica en 70 es una obra maestra que discute no solo la evolución procarionte y el origen de las células eucariontes, sino también la compleja interacción entre la biosfera y el planeta mismo. Pero para mí la lección básica de este libro es que mientras muchos miraban hacia el interior de las células, cómo son los ribosomas, cuál es la estructura de la RNA polimerasa, cómo se abre el DNA, etcétera, y sus moléculas, ella decidió adoptar una perspectiva más amplia en el espacio y en el tiempo. Y luego Lynn Margulis publica en 1981, 11 años más tarde, era una escritora prolífica, escribe una segunda edición que ella decía que una segunda edición en realidad era un libro distinto, que se llamaba Symbiosis in Cell Evolution, y que es una obra maestra que se puede leer de un solo tirón, el libro completo sin ninguna dificultad. Y lo que Lynn Margulis propuso es que mientras que en la idea tradicional se acumulan mutaciones y van a aparecer bacterias fotosintéticas, cianobacterias, un fitoflagelado ancestral, de aquí por pérdida de fotosíntesis vamos a llegar a los animales y a los hongos, de aquí vamos a llegar a las plantas. Ella decía, ¿y dónde está ese fitoflagelado ancestral? No encuentro ninguna prueba en el mundo microbiano actual, y ella viajaba en todos lados con un microscopito pequeñito que rápidamente armaba para ver cualquier gota de agua, cualquier gota de lodo, cualquier raspadura de un ambiente, etcétera. O sea, no se encuentra el fitoflagelado ancestral. Y ella, por el contrario, lo que propone es que de un procarionte ancestral aparece la vida, se diversifican en distintos metabolismos, en distintas estructuras, surge, según ella, en espiroquetas el flagelo 9+2, y esto va a dar origen al cilio 9+2, que es típico de los eucariontes hasta llegar a la diversidad actual. En pocas palabras, mientras que en el esquema típico del darwinismo tenemos ramas que se van diversificando y separando cada vez más, en el esquema de endosimbiosis lo que tenemos es un origen común de la vida y ramas que se fusionan, un origen común, ramas que se fusionan y dan origen a otro tipo de célula. Está claro para todos. O sea, esta metáfora del árbol, en el caso de Lynn Margulis, tiene que decir, y hay anastomosis como tal. Y la pregunta natural, desde luego, es, ¿y qué pasa no solo en términos anatómicos? Si yo me fijo, sé que en procariontes y eucariontes, en esta gran separación evolutiva, no solo hay una separación anatómica de una parte del citoplasma, en el caso de los eucariontes, sino que también hay una separación funcional. Todos ustedes saben que la transcripción ocurre en el medio intranuclear, el RNA sale y es traducido, la traducción se da afuera del núcleo. Eso es algo que sabemos perfectamente bien. Bueno, la teoría estaba así cuando de repente en los años 80 un grupo de microbiólogos australianos le mandan a Lynn Margulis un manuscrito en donde describen las características de Gemnata obscuriglobulus, una bacteria más o menos obscura que había sido poco estudiada, pero en donde se ve claramente una membrana en el interior, sin ningún lugar a dudas.
y de hecho han continuado los estudios sobre Gemnata oscuriglobulus y aquí pueden ver ustedes esta membrana interior, el DNA condensado en el interior de esta, el lo llamó nucleoide, algunos ribosomas afuera y adentro, una membrana intracitoplasmática, etc. Y en el caso de Gemnata oscuriglobulus, lo sabemos ahora, lo que tenemos es que hay transcripción en el interior de ese compartimento nuclear, pero también hay ribosomas, pero la traducción como tal está ocurriendo afuera. Cuando Lynn Margulis recibió este artículo, la respuesta de Lynn Margulis fue: hay que publicarlo. Se publicó en los proceedings de la National Academy of Sciences y la interpretación que hizo fue maravillosa, que para mí fue muy aleccionadora, porque ella dijo: esto demuestra la capacidad que tienen los procariontes de tener sistemas intracelulares de membranas extraordinariamente complejos. En modo alguno estaba diciendo ni ella ni los autores del artículo que Gemnata oscuriglobulus era el ancestro de los eucariontes. Lo que estaba diciendo es: esto me demuestra que un procarionte puede tener sistemas de membranas tan complicados que efectivamente den origen a estructuras que nos recuerdan al núcleo. Y hace unos cuantos meses, hace 2 meses más o menos, se publicó un artículo precioso donde intervino una colega mexicana, una antigua estudiante de la Facultad de Ciencias, que ahora es una investigadora de motu propio bueno, aquí hay un González de más, una Z de más, y encontraron una bacteria que es una bacteria que se ve a simple vista. Es una bacteria tan grande que se ve a simple vista, pero lo que es fascinante, bueno, aquí ven la comparación con un tardígrafo, es que este grupo donde está González Rizo, Bolland y demás, encontraron unas compartimentos en el interior de la bacteria donde está concentrado el DNA. Otra vez, lo que se está demostrando, bueno, miren, ella es Silvina González Rizo, que es realmente la que hizo todo el trabajo para descubrir esta bacteria Thiomargarita, se llama Thiomargarita porque está en un ambiente rico en azufre, y se dan ustedes cuenta que es otra demostración de la capacidad que tienen los procariontes de formar sistemas de membranas internos y de atrapar incluso sin ninguna dificultad al material genético, pero no sabemos más, o sea, el descubrimiento es muy notable y todavía está por verse. La foto esta de Silvina, por cierto, salió de la red, aquí no aparece la referencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es la diferencia en estas membranas internas? Bueno, los procariontes y eucariontes se dividen, como lo sabemos, porque tienen una membrana nuclear o carecen de una membrana nuclear. Pero si nos fijamos en su metabolismo, nosotros sabemos que los eucariontes somos aerobios obligados. Si algunos de ustedes me dicen, está Giardia, que vive en medios anaerobios en la parte posterior del tracto digestivo de los humanos, eso es cierto, pero Giardia ha perdido secundariamente las mitocondrias y necesita de una serie de metabolitos que solo se forman en condiciones aerobias, que está tomando del hospedero. Entonces lo que estoy viendo aquí es obviamente una adaptación secundaria, pero si me fijo en los procariontes, se dan cuenta que tengo anaerobios obligados, anaerobios facultativos, microaerofílicos y aerobios obligados, es decir, mientras que los procariontes tienen toda una gama de respuestas con respecto al oxígeno, en el caso de los eucariontes, claramente nuestra dependencia estricta al oxígeno me está diciendo que cuando surgimos ya había oxígeno en el planeta. Y eso lo podemos entender sin ninguna dificultad. Miren, la atmósfera de oxidante es un fenómeno reciente en la Tierra. Cuando el planeta se formó no había oxígeno libre, teníamos una atmósfera o anaerobia o neutra. Y lo que pasó fue que la presencia de cianobacterias empieza a liberar oxígeno libre y la atmósfera fue cambiando de una atmósfera neutra o anaerobia o anóxica a una atmósfera rica en oxígeno, y es cuando empieza a haber organismos como los Paramecia, como Volvox, como distintos microorganismos, hasta como cuanoflagelados, etcétera, hasta llegar a organismos como nosotros. O sea, claramente la evolución del oxígeno me marca la presencia o no de los eucariontes. ¿Por qué? Porque pues, para ser eucarionte necesito tener un núcleo.
Y como se ve en este esquema, que está exagerado, pero que muestra exactamente que el núcleo es en realidad la membrana nuclear, es parte de la membrana plasmática, lo que necesito es una membrana plasmática muy resistente y muy flexible. Y hay dos tipos de membranas. Puedo tener membranas fluidas, en donde tengo ácidos grasos no saturados, aquí tengo dobles enlaces y por lo tanto los lípidos están generando aquí un espacio que les impide estar muy cerca y esto los hace muy fluidos. O puedo tener membranas viscosas, en donde tengo ácidos grasos no saturados y se dan ustedes cuenta que aquí incluso por fuerzas de Van der Waals quedan muy cerca a los distintos componentes de las membranas. ¿Cuál es la respuesta eucarionte? Tenemos el colesterol. El colesterol tiene una pésima fama entre los mexicanos, que somos bastante chicharroneros, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el colesterol en realidad está estabilizando una membrana donde tengo ácidos grasos no saturados. Hay aquí un grupo hidroxilo y eso automáticamente le da una orientación espacial a la molécula de colesterol. Aquí se dan cuenta que se estabiliza la membrana y como tal, gracias a todos es un grupo plan, son unos grupos planares y se dan ustedes cuenta que aquí tengo la membrana que sigue siendo fluida. La membrana eucarionte, gracias al colesterol, es una membrana. La membrana eucarionte, gracias al colesterol, es una membrana que es muy estable, muy resistente y a la vez extraordinariamente flexible. ¿De dónde sale el colesterol? Bueno, el colesterol se sintetiza a partir del escualeno, ese es el resultado final, aquí ven el grupo hidroxilo, pero se dan ustedes cuenta que para tener colesterol necesito 1, 2, 3, 4 pasos de oxidación. Es decir, quiero tener eucariontes, necesito colesterol. Quiero tener colesterol, necesito oxígeno. Quiero tener oxígeno, necesito una atmósfera que ya haya evolucionado. ¿Por qué evolucionó la atmósfera? Porque las cianobacterias acumularon oxígeno. Hay esta coevolución que Lynn Margulis, con una acuciosidad tremenda, desarrolla entre la evolución del planeta y la evolución de la biosfera. De manera que lo que estamos viendo en realidad aquí es cómo esta evolución de los organismos está dependiendo y afectando la evolución del planeta como tal. Ahora, volvamos al problema de los eucariontes. Yo puedo hablar con todo rigor, y es algo que todos hemos aprendido, del núcleo citoplasma. Se dan ustedes cuenta que aquí el interior del núcleo, de ese núcleo eucarionte, donde está la cromatina, no está condensada como cromosomas, se dan ustedes cuenta que forma parte en realidad del citoplasma de las células eucariontes. O visto de otra manera, lo que llamo la membrana nuclear, en realidad es un resultado de la invaginación de la membrana plasmática de las células eucariontes. Creo que en esto no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que significa esto? Uno, que el núcleo citoplasma es una unidad anatómica y funcional, claramente, perfectamente definida, pero el núcleo presenta, junto con el retículo endoplásmico, una continuidad ontogenética y anatómica con la membrana plasmática de la célula eucarionte. Es decir, yo lo que estoy viendo aquí es el retículo endoplásmico, todo esto, pero se dan cuenta que es parte de la membrana plasmática de la célula. Dos, luego de la aparición de los primeros eucariontes, ha habido una evolución poco comprendida, muy poco estudiada, del retículo endoplásmico y de la membrana nuclear, como lo demuestran su composición y la estructura de los poros del nucleolo y de la lámina nuclear. Y el poro de las membranas nucleares, aunque aquí están puestos como meros agujeritos, en realidad, si ustedes se dan cuenta, y esto se acaba de publicar hace un par de meses, se dan cuenta que esto es la cara interna, la cara que ve hacia el núcleo de un poro de la membrana nuclear, y se dan cuenta de la complejidad tan extraordinaria en términos de proteínas adicionales que claramente son adiciones posteriores. Primero necesito el poro, y luego van a aparecer en el curso de la evolución una serie de proteínas adicionales que claramente están refinando la especificidad de transporte a través del poro. El poro nuclear es extraordinariamente complicado. Aquí ven todas las proteínas que tiene.
Hay una gama como de 30 proteínas distintas, nada más en la parte que ve hacia el interior del nucleocitoplasma. Pero además, aquí, para volver a este punto, para entender el origen de la mitosis, es indispensable conocer más del llamado complejo link complex en inglés, cuyos componentes incluyen las proteínas 1 y las proteínas Cas, que interactúan con actina, con microtúbulos, con centrosomas, con filamentos intermediarios, etc. Y Mitch Sogin, con una intuición brutal, por ahí de los años 90 dijo, entender el origen de los eucariontes implica tratar de entender el origen del citoesqueleto, donde tenemos actina y microtúbulos y filamentos interiores. De manera que, en realidad, cuando yo hablo de la membrana nuclear, estoy hablando de parte del retículo endoplásmico, de parte del retículo de la membrana plasmática, estoy hablando de espacios perinucleares de la lámina, de poros cuya complejidad ya vimos, o sea, no es nada más el agujero, sino que han tenido una evolución no estudiada prácticamente hasta ahora, y cuando yo hablo del núcleo, en realidad estoy hablando, como ven ustedes aquí, de la lámina nuclear, de los complejos del poro, de los complejos link que están ligados a la formación de microtúbulos, del cuerpo del uso mitótico, de la heterocromatina, de la envolvente nuclear y del nucleolo. Es decir, no estamos hablando nada más de una membrana que se invagina, pero una vez que tengo esa membrana invaginada, ha habido una evolución posterior de la cual sabemos muy poco, extraordinariamente poco. Ahora, si uno se fija, pues en realidad cuando uno ve, por ejemplo, cuando una célula eucarionte se va a dividir o cuando una célula procarionte se va a dividir, vemos cómo se estrecha, vemos el surco de la citoquinesis, eso también lo vemos en los eucariontes, y ven ustedes que aquí, por ejemplo, tengo una serie de proteínas como la dinamina, o dinamín, yo la diría dinamina, que se encuentran en bacterias y una proteína ESCRT, que es típicamente arqueobacteriana. Entonces veo una serie de estructuras que unas vienen del núcleo, unas vienen de arqueas y otras vienen de bacterias. Son una auténtica quimera resultado de una serie de eventos de recombinación. Y nada más para mostrarles hasta qué punto es esto claro, tenemos, por ejemplo, en las proteínas MC, que son parte del sistema endomembranal, que claramente vienen de bacterias. Tengo las proteínas PCNA, que tienen que ver con el metabolismo nuclear, que vienen de arqueas. Tienen las proteínas SM, tipo SM, que vienen de arqueas. Tengo el complejo CMG, que claramente vienen de arqueas. Tengo el RNA small nuclear no codificante, que está involucrado en modificaciones posttranscripcionales, que viene de bacterias, la dinamina, que viene de bacterias, y el ESCERT, que viene de arqueas. O sea, cuando yo estoy hablando de mitosis y meiosis, de lo que estoy hablando es de una serie de conjugación de distintas fuentes donde intervienen bacterias y arqueas. Y entonces, sí, efectivamente, el nucleocitoplasma es, en su versión más sencilla, simplemente membrana plasmática invaginada, pero se dan cuenta que es seguida por una evolución posterior. Y aquí viene la pregunta natural, ¿y de dónde salió el nucleocitoplasma? ¿De dónde salió? Y la respuesta en realidad viene de los descubrimientos con filogenias con RNA ribosomal, que como todos ustedes saben, gracias al trabajo de Woese y Fox, permitieron demostrar que en realidad tenemos el grupo de las bacterias, lo que Woese llamó el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio del nucleocitoplasma, que forma una rama independiente, y esto nos permitió identificar sin ningún lugar a dudas la presencia de las arqueas como tales, y cuando el árbol se enraiza gracias al trabajo de Peter Gogarten o de Iwabe y del grupo de Iwabe en Japón, nos empezamos a dar cuenta que el nucleocitoplasma y las arqueas estaban más cercanas entre sí.
Este tipo de filogenias, que son absolutamente indispensables para entender la diversidad microbiana, en realidad provocaron una confrontación brutal, pavorosa, entre Lynn Margulis y Carl Woese. Una confrontación que fue imposible de resolver. Carl Woese decía, queremos conocer la evolución temprana, conozcamos las moléculas. Y Lynn Margulis decía, queremos conocer la evolución temprana, estudiemos al organismo. Y se dan cuenta que son visiones complementarias, absolutamente complementarias, pero en realidad nunca se logró que había un problema de personalidades, etcétera, y esto dio lugar a una confrontación en donde la generación subsecuente apenas hemos estado siendo capaces de resolver el problema. Pero lo que sí sabemos, y esto no le gustaba nada a Woese, es el hecho de que los eucariontes son en realidad, el núcleo citoplasma eucarionte es una rama de las arqueas. Woese hablaba de 3 dominios, ahora podemos hablar legítimamente de 2 dominios, las bacterias y las arqueas, que incluyen a los eucariontes. Y quien más ha estudiado a nivel molecular, cosa que no le hubiera hecho mucha gracia a Lynn Margulis, pero quien más ha estudiado a nivel molecular los rasgos de los que pueden ser los mejores modelos del ancestro del núcleo citoplasma, es un microbiólogo holandés que trabaja básicamente en Suecia, Thijs Ettema, que se fue a buscar arqueas en medios ambientes extremos como las chimeneas submarinas que están afuera frente a Escandinavia, hay unas que están frente a Guaymas, donde también se han encontrado, y allí descubrió este tipo de arqueas con esta especie de filamentos que viven en una asociación simbiótica con alfa-proteobacterias. Y se dan cuenta lo estrecho de la asociación simbiótica. Hubo gente que rechazó los trabajos de Ettema porque dijeron puede haber contaminación al estar caracterizando distintas moléculas de estas arqueas. Pero los japoneses, con una paciencia y un apoyo gubernamental que quisiéramos ver en otros países, durante 12 años estuvieron tratando de tener cultivos puros de las Asgard, de estas arqueas, hasta que lo lograron. Y ya con cultivos puros empezaron a aislar los genes y se comprobó que lo que decía Ettema era correcto. Las bacterias, las arqueas, cultivadas por el grupo japonés, las están viendo aquí. Esto representa 12 años de trabajo en el laboratorio exhaustivo, y lo que es fascinante es cuando uno busca en estas arqueas que llamamos Asgard como fenómeno genérico, cuando uno busca rasgos del citoesqueleto de los eucariontes, y están presentes. Si yo me fijo en el citoesqueleto, que es lo que le da la forma a los eucariontes, yo veo los microfilamentos de actina, veo microtúbulos, veo filamentos intermediarios, pero se dan cuenta que aquí veo claramente un papel importante que están jugando las actinas. Lo que primero encontró el grupo de Ettema, y es absolutamente fascinante, es una molécula que se llama profilina, que es una proteína de unión a la actina, que está involucrada en el ensamble del citoesqueleto, el citoesqueleto que siempre es de actina. La profilina juega un papel directo en la formación de microfilamentos que participan en la determinación de la forma celular, del movimiento de los eucariontes, de la pinocitosis, etc. Está presente en todos los eucariontes y en Asgard, que son arqueas. Está presente en arqueas. Entonces esto fue bastante fascinante y llevó rápidamente al grupo de Ettema a proponer que las arqueas llamadas Asgard tenían profilina y por lo tanto deberían tener actina. Ahora sabemos que tienen una forma ancestral de la actina que se llama renactina y que habían entrado en una asociación simbiótica con bacterias que se convirtieron en los ancestros de las mitocondrias. Es decir, las Asgard serían el pariente más cercano posible del núcleo citoplasma ancestral. Y han seguido trabajando, incluso ahora durante la pandemia, fue maravilloso ver cómo pudieron continuar trabajando. Por ejemplo, encontraron tubulina, la que llamaron tubulina de Odin, en arqueas y la beta-tubulina bacteriana, y si ustedes comparan, se dan ustedes cuenta que las estructuras son básicamente las mismas, y encontraron FITC.
FITC, que es esta proteína que ya les había mencionado, que está involucrada en la formación del surco durante el proceso de la división de las arqueas, y que claramente es un pariente, sin ninguna duda, de las actinas de arqueas. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos estructuras terciarias, porque tenemos estructuras primarias, porque se comparan las filogenias, y aquí pueden ver ustedes como la tubulina, que según Lynn Margulis provenía de las espiroquetas, en realidad está presente la tubulina en todos estos eucariontes y está presente también sus homólogos en Asgard, y está presente como FITC, o sea, una variante es FITC. De manera que ahora puede uno afirmar con bastante tranquilidad que en el momento actual el ancestro más probable del nucleocitoplasma sea una loquiarquea o Asgard, que es la que va finalmente a terminar aceptando como endosimbionte a lo que luego serán las mitocondrias. La historia debe ser más complicada, y sabemos que es más complicada porque se acuerdan que las mitocondrias descienden de bacterias, y por lo tanto las proteínas involucradas en la replicación del DNA o en la expresión de los genes, es decir, las proteínas como la DNA polimerasa mitocondrial o la RNA polimerasa mitocondrial, deberían ser homólogas a las de bacterias. Pues no, son homólogas a las de un fago T7. Lo cual quiere decir que en la endosimbiosis participaron arqueas, en la endosimbiosis participaron bacterias y participaron virus que estaban infectando a lo que luego se convirtió en las mitocondrias. ¿Se dan cuenta de esta relación tan extraordinariamente complicada entre distintos sistemas biológicos? Pero si recuerdan la forma que tienen las Asgard, esto ha llevado a un planteamiento. ¿Cómo se formaron los compartimentos eucariontes? Había una arquea con su DNA y una de dos, o como lo propuso Lynn Margulis en el esquema clásico, con una bacteria como Bedelovibrio que invade otra bacteria, y esto eventualmente es un modelo de cómo se forman las mitocondrias, o por el contrario, lo que tenemos son esas especies de tentáculos factibles, resistentes, gracias a la presencia de crenactina en las arqueas, que van a dar origen finalmente a los compartimentos. Bueno, uno diría, está bien, ya tengo una idea muy razonable de dónde viene el núcleo, pero ¿y el misterio de los cilios de paramecia? ¿Por qué los cilios de paramecia se multiplican de esta manera, se dividen, son de esta herencia no mendeliana? Y se acuerdan que habíamos visto que con los trabajos de Beisson, de Sonneborn y de Beisson, veíamos cómo este paramecio mutante heredaba esta orientación de los cilios en sus descendientes. La respuesta es que lo que estamos viendo aquí es un tipo de herencia de la cual a los biólogos no nos gusta hablar mucho, que es la herencia estructural. La herencia estructural que vemos, por ejemplo, en los centriolos. Los centriolos, como ustedes ven, sin ninguna dificultad, se dividen y no hay material genético aquí. Se divide una bacteria en dos. Una perra y un perro tienen un hijito y tienen perritos. Bueno, los centriolos, sin que yo vea DNA, sin que vea al papá perro, a la mamá perro, lo que sí veo es al hijito centriolo. Y la mejor prueba de que se pueden dividir es que son los centriolos los que van a dar origen a los centrómeros. Tengo dos en cada célula, claramente. Entonces, se dan ustedes cuenta que aquí lo que tenemos es un fenómeno que es absolutamente fascinante, que es lo que se llama la herencia estructural, y que es exactamente lo mismo que vemos en los priones. Lo que vemos es, sin que haya un material genético involucrado, lo que estamos viendo son cambios en la conformación. Los priones que causaron este impacto brutal en la medicina y que provocaron un escándalo cuando a Prusiner se le da el premio Nobel, son una demostración de cómo puede inducir cambios estructurales con proteínas que están codificadas genéticamente y que pueden hacer que se polimericen otras estructuras y que cambien de conformación, como en el caso de los priones. De manera que cuando hablamos de replicación, lo que tenemos que entender es que hay distintos tipos de replicación, no reproducción,
sino replicación. Tengo la replicación de sistemas en donde tengo información genética, nosotros, los virus, sin ningún problema. Tengo sistemas autocatalíticos no informacionales, por ejemplo la reacción de Formosa, en donde el formaldehído se polimeriza, me da azúcares y se está multiplicando la reacción una y otra vez, y ahí no tengo información genética, tengo un sistema que se está amplificando. Los liposomas replicativos de Pierluigi Luisi, en donde lo que yo tengo son liposomas que crecen, forman lípidos en la fase hidrofóbica, se forman más lipiditos, se forman más liposomas, etcétera. O finalmente tengo cambios en la conformación, en donde proteínas que sí están codificadas genéticamente inducen que otras proteínas, sin que haya una síntesis de novo, puedan adquirir conformaciones distintas. Y hace apenas 2 meses se publicó la identificación de una proteína que se llama SS o SOS, de las dos formas 7, que claramente juega un papel central en la formación de centriolos, en la formación de centrómeros, y que sin embargo no tiene material genético. ¿Por qué Lynn Margulis insistió en la relación evolutiva de espiroquetas y de la movilidad de eucarionte? Uno, porque no conocía el fenómeno de la herencia estructural. No la conocía. No había una buena explicación. Esto lo sabemos en los últimos años, gracias a los trabajos de gentes como Sonneborn, por ejemplo. Pero además Lynn Margulis insistió porque en efecto hay algunos protistas que se mueven gracias a la asociación que tienen con espiroquetas. Y Lynn Margulis conocía extraordinariamente bien la diversidad de los protistas o los protoctistas y se dio cuenta que todas las variantes que vemos de mitosis y simbiosis en el caso de los protistas eran resultado de la evolución de un grupo extraordinariamente complejo que es de los grupos biológicos menos estudiados. Cuando pensamos en protistas pensamos en paramecios, en amibas, en diatomeas y párenle de contar. Pero la diversidad de protistas y los estilos de vida de protistas, las variantes de mitosis y de meiosis son tan sorprendentes que lo que tenemos que hacer es un buen catálogo de todas esas variantes para tratar de a partir de allí entender cómo fue posible que fuera evolucionando la mitosis. Pero ya tenemos buenos indicadores. Lynn Margulis, por ejemplo, estudió con mucha acuciosidad algunos protistas que viven en la parte posterior del tracto digestivo de las termitas. Vio que algunos de estos organismos se movían gracias a estos que no son cilios, sino cientos o miles de espiroquetas que están batiendo al unísono. Cuando se hacían cortes al microscopio electrónico de la cutícula de estos protistas, se veía que había estas como repisitas, y ven ustedes estas bacterias que no sabemos qué es lo que están haciendo, pero a las cuales están pegadas las espiroquetas. De manera que en Mixiotrichia lo que tenemos en realidad es un sistema donde efectivamente el protista se está moviendo gracias a la asociación simbiótica con espiroquetas. Lynn Margulis tenía razón. Las espiroquetas dan movilidad de eucariontes. ¿En qué no tenía razón? Las espiroquetas no tienen microtúbulos y no son los ancestros del aparato mitótico de las células. Así de sencillo. Uno puede ver las modificaciones que ella estudió con mucho cuidado, las modificaciones morfológicas de espiroquetas. Ven cómo se pegan claramente a la superficie de los protistas, ven la radícula que forman. Lynn creía que la radícula era el equivalente al cinetosoma de los cilios, no lo son. Es una demostración de convergencia de cómo se pueden pegar algo a una estructura para darle movilidad, pero claramente no son los ancestros del sistema de microtúbulos de los eucariontes. Lynn, todos lo saben, estaba escribiendo un libro que no terminó desafortunadamente. El libro se llamaba Symbiogenetics, era el origen de las células mitóticas, la obsesión que tenía por entender el origen de la mitosis
a partir de comunidades bacterianas durante el Proterozoico, otra vez ligaba la evolución de los organismos con el ambiente, pero lo que Lynn nunca hizo fue ceder en su convicción de que si ella creía que algo era lo correcto, había que estudiarlo hasta que se demostrara que no era el caso. Y quisiera terminar esta charla, que se prolongó un poco, pero creo que valió la pena ver algunos de los textos de la propia Lynn. Un texto en donde Betsy Dexter Dwyer, una amiga, una colega, en un viaje que hicimos muchos a Baja California a ver los tapetes microbianos de Guerrero Negro, de Laguna Figueroa, Betsy dice, no, cita a Lynn Margulis, no me conviertas en el modelo a seguir, me regañó una vez. Tenía yo 29 años y ella 46. Estábamos en un autobús en México, regresando de un trabajo de campo. Yo tenía los ojos llorosos por alguna ofensa o alguna frustración y estaba buscando consuelo y buscando apoyo. Tú tienes que encontrar tu propio camino, me dijo. Y lo que dice Betsy de Lynn Margulis, ella vivió de manera íntegra, completa, honesta y sin arrepentirse. Lynn Margulis estaría furiosa acerca de las banalidades que se dicen de ella después de su muerte. Era una ateísta y era una racionalista, pero sobre todo creo que fue extraordinariamente honesta consigo misma. Muchas gracias. A ver, primero tenemos aquí varias preguntas que llegan por la red, pero quisiera preguntarles si hay alguna pregunta, crítica o comentario de los que están aquí presentes en la sala. ¿No? Bueno, entonces voy a permitirme leer las preguntas que llegaron y darles respuesta. De doña Vero Noceda dice, Oparin y Haldane eran gigantes, pero creo que su colaboración hacia la quimiosíntesis fue tan exhaustiva que los limitó un poco a la hora de abrirse a nuevas ideas. No, Oparin y Haldane, yo creo que eran gigantes intelectuales, no trabajaron en quimiosíntesis, sino propusieron el modelo de síntesis prebiótica de compuestos orgánicos, nunca colaboraron. En 1963 se conocieron en un simposio que hubo en Florida, en Wakulla Falls, y allí Haldane con mucha elegancia dijo que la prioridad de la idea de un origen heterotrófico le correspondía al profesor Oparin. Haldane trabajó. El trabajo de origen de la vida fue excepcional en la carrera de Haldane, básicamente se dedicó a genética de poblaciones y jugó un papel central, como ustedes saben, en el neodarwinismo. Oparin trabajó básicamente en el origen de la vida, también hizo muchos trabajos sobre bioquímica del té, bioquímica del café, bioquímica de algunos alimentos, pero yo siento que es ahí donde debemos juzgar la obra de ellos. De Aida Aspeitia Hernández, ¿y de dónde se forma el núcleo, doctor Lascano? Bueno, el núcleo del doctor Lascano lo heredé de mi familia, pero el núcleo de las células eucariontes, claramente, como ven, es parte del núcleo citoplasma y eso claramente está relacionado con las arqueas que llamamos Asgard. Todas las pruebas moleculares apuntan en esa dirección y la relación ecológica que tienen con alfa-proteobacterias nos da un modelo para entender cómo se pudo haber establecido la simbiosis. De Luisa R. Ornelas, yo quería saber si el doctor Lascano conoce la investigación de Hiroyuki Imashi sobre su trabajo de aislamiento de un arqueón en el procariota, interfaz eucariota. Sí, es precisamente ese trabajo maravilloso de los colegas japoneses que les digo que duró 12 años.
de Luisa R. Ornelas, donde una bacteria mantiene un microambiente para otra bacteria. Eso me parece muy interesante y quisiera saber qué opina el doctor Lascano sobre eso. Bueno, el doctor Lascano lo que opina es que cuando se establece una relación simbiótica o endosimbiótica, no es que solamente un microorganismo genere condiciones para que otro se desarrolle, sino que hay un proceso ahí de retroalimentación en donde Lynn Margulis era extraordinariamente escéptica del valor de utilizar modelos de contabilidad y decía, hay esta ganancia de esto para esta bacteria, esta ganancia de esto para otro organismo. Los inventarios de relaciones de eucariontes no son una hoja de un contador público titulado, son el resultado evolutivo de interacciones que han sido seleccionadas por la selección natural. Adrián Romero Chaveste, ¿qué información hay acerca del origen del primer cromosoma? Bueno, el nombre de cromosoma se lo damos, aquí estoy citando a Lynn Margulis, cuando hablamos de eucariontes. Hay quienes hablan del cromosoma bacteriano y allí el problema es cómo luchar contra la tradición. La tradición dice que un cromosoma es un cuerpo, soma, cromos que se puede teñir y hay muchos DNAs bacterianos que no se pueden teñir. Lynn prefería usar el término genóforo, pero si en algo somos resistentes la comunidad de biología es en cambiar los nombres. La gente sigue hablando de flagelos eucariontes, aunque no son flagelos. La gente sigue diciendo, eso creo que le da mucho coraje a las autoridades de la ciudad, sigue diciendo Zócalo en lugar de Zócalo Tenochtitlan, o seguimos diciendo Puente de Alvarado en lugar de Árbol de la Noche Alegre o no sé qué, ¿no? Entonces lo mismo pasa en la biología con las nomenclaturas. Yesenia Carvajal de la Universidad Surcolombiana, los hongos que son anaerobios eucariotas, los hongos son eucariontes, no conocemos ningún hongo que no sea eucarionte. Hay convergencia evolutiva de algunos hongos, de algunas bacterias como las mixobacterias o como las actinobacterias, que tienen un modo de vida y una forma de reproducción que recuerda mucho al de los hongos, pero es una forma de convergencia. Los hongos son hongos verdaderos, tenemos pseudohongos, etcétera, y puede haber fases anaerobias, pero son básicamente aerobios, como todo eucarionte que se respete a sí mismo. De don Arturo Hernández Junquera, las cianobacterias que usted menciona son como las que hay en las lagunas de Coahuila. Las cianobacterias son como es como lo que forma, junto con algunas algas, lo que llamamos la lama. Si ustedes van al bosque de Chapultepec, en el lago de Chapultepec, ven ese color verdoso. Si toman una muestra y lo ven al microscopio, en algunos van a identificar núcleos perfectamente definidos. Son algas unicelulares o son algas filamentosas, pero también hay cianobacterias que vamos a ver que tienen una ausencia de núcleo. Aneri Serrano, una pregunta buenísima. ¿Cuál es el mecanismo de replicación de los cilios? Es la inducción de la forma durante varias generaciones hasta que finalmente se agota, donde interaccionan los microtúbulos con la actina y este conjunto de proteínas que apenas estamos empezando a estudiar. Sabemos poco de ello. Y es muy importante, hay un montón de enfermedades que tienen que ver con defectos en la formación de centrómeros, de centriolos, de cinetosomas, etc. Y esa es la esperanza que ciertamente los biólogos evolutivos tenemos, que cuando se acumula la información sobre aspectos prácticos, médicos, agropecuarios, etc., es una información que podemos usar para otras cosas. Y de Jorge Martín Vila, ¿es posible obtener la presentación en PowerPoint, en PDF? Todo se sube a la red, don Jorge, ahí no hay ningún problema. No sé si hay, por favor, sí. Buenas tardes, doctor. ¿Qué era lo que andaban buscando en Guerrero Negro? Ahí pura sal, digo. En Guerrero Negro, Guerrero Negro lo que tiene son condiciones extremas
que han permitido, por la tasa de evaporación tan alta, por el agua somera, etcétera, la formación de tapetes microbianos, que son ecosistemas laminados. Aquí en el Colegio Nacional hemos tenido a la doctora Luisa Falcón, que ha hablado sobre estromatolitos y tapetes microbianos, y lo encuentran en la página del colegio. Y a Lynn Margulis, estos fueron estudiados primero por un estudiante, por un alumno de doctorado de William Schoff, publicó los trabajos en Geology, estamos hablando de 1982, 83, a Lynn Margulis le interesó y un día me dijo, ¿por qué no vamos a Guerrero Negro? O la Laguna Figueroa, que también le llaman la Laguna Mormona, porque había algunos grupos de mormones, una comunidad de mormones que estaban asentados allí. Y a Lynn Margulis lo que le llamaba mucho la atención era que son ecosistemas esencialmente procariontes, como los que ha estudiado, por ejemplo, Valeria Sousa y su grupo en Coahuila. Y a Lynn Margulis, sobre todo, lo que le interesaba era buscar espiroquetas en la zona anaerobia para ver si esas espiroquetas podían tener microtúbulos y pudiéramos tener la certeza que no era transporte horizontal de eucariontes, porque no va a haber eucariontes anaerobios, no va a haber eucariontes anaerobios que estén coexistiendo y que les puedan haber pasado el operón o los genes, etcétera, para formar microtúbulos. Los resultados de esos del estudio de esos ecosistemas ahora los reconocemos como central, porque claramente es un modo de vida procarionte que jugó un papel esencial no solo en el proceso de sedimentación, en la formación de lagunas, etcétera, durante el Proterozoico, sino también en la acumulación de oxígeno que llevó a la transformación de la atmósfera. Hay muchas anécdotas que hay sobre eso. Recogíamos los tapetes microbianos en unos tupperwares grandototes, después yo no manejo desde luego, nos íbamos a San Diego, en San Diego nos hospedábamos en hoteles donde la gente se nos quedaba viendo, preguntando ¿y eso de qué se trata? Y siempre decíamos que era el pastel de novia donde ella había abandonado al novio y lo estábamos guardando. Lynn Margulis tenía la habilidad de meter en una habitación para 2 a 7 estudiantes para que alcanzara el dinero, y típicamente en San Diego después nos íbamos a platicar con Leslie Orgel o con Stanley Miller o con Francis Crick, que andaban por allí siempre, que eran amigos amigos de ella, amigos míos, en fin, y eran viajes absolutamente fascinantes, ¿no? Lo único terrible era la comida y los hoteles o los lugares donde acampar en Guerrero. De hecho, creo que mi vocación de dedicarme a la bioinformática se reafirmó en esos lugares de campamento absolutamente horrorosos, ¿no? Sí, pero eso es básicamente. Gracias. Muchas gracias. A ver, de Dulik Uranga. La herencia de la inversión de los cilios no se explica por fenómenos epigenéticos, no, porque en realidad es un problema de multiplicación por cambio de conformación. Yo no lo llamaría epigenética como tal. Yanni Shetan, pero no se olviden que apenas conocemos a pocas proteínas de las muchas que intervienen en este proceso. Yanni Shetan, Raya Vázquez, en algún momento la orientación de los cilios, de los paramecios, regresa a la original. Las generaciones de cilios invertidos pueden prolongarse hasta como por 20 o 25 y después el fenómeno desaparece. Creemos que lo que ocurre es que, claro, cuando se están dividiendo, los paramecios están conservando muchas de las proteínas originales y de la disposición original, y luego eso se va diluyendo, pero la pregunta sigue abierta. De don Vero Noceda, ¿cuál es la interrogante científica que más me intriga por ahora? El origen de la vida, desde luego. ¿Por qué la membrana de los eucariontes no es como la de las arqueas y son endosimbióticos? Porque esa es muy buena pregunta y parte de la respuesta está en los opanoides que encontramos en las arqueas y en
la presencia del colesterol. Ahora, no se olviden que ni Etema ni nadie está diciendo que Asgard es el origen del núcleo citoplasma. Están diciendo que es el modelo más cercano o el organismo más cercano que conocemos al núcleo citoplasma. Y esto apenas lleva poco tiempo de estudiarse, ¿no? Puede haber otras cosas más. Bueno, creo que si no hay más preguntas, lo que me toca es invitarlos a que el martes 20, que es el día de mañana, a las 6 de la tarde, la doctora Susana López Charretón, colega del Colegio Nacional, va a presentar la charla dentro del ciclo El maravilloso mundo de los virus de 2 años y medio de vigilancia genómica en México durante la pandemia del SARS-CoV-2. Esto lo va a presentar el doctor Carlos Arias, que ha coordinado el grupo, y en el seminario el miércoles 21, el seminario permanente de estudios sobre la globalidad de la UNAM, que dirige también la colegiada, la doctora María Elena Medina Mora, tratará el tema de violencia por razones de género. Y tenemos muchísimos saludos que me permito leer rápidamente a gente de Coatzacoalcos, de Guadalajara, de Querétaro, de Mérida, de Ciudad Nezahualcóyotl, de Durango, de Irapuato, de San Nicolás de los Garza, de Tlaxcala, de Iztacalco, Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, de aquí de la Ciudad de México, de Santiago Miahuatlán en Puebla, de Oaxaca, de Huichapan, de Tuxtla Gutiérrez, del Instituto Nacional de Pediatría, de la página de Educación Bioquímica, que hacen una labor maravillosa. Les sugiero que la vean, aprende uno mucho en esas páginas, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la maestría en Ciencias en Bioquímica en el CIMBESTAB, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias a don Gerson Luque desde Perú, a doña Claudia Estrella Pietro Mulatieri de Rivera, Uruguay, de don Jorge Martín Vila y Martín Soria de Argentina. Creo que Martín Soria fue nuestro estudiante en Origen de la Vida, sí, que eso es maravilloso de la red. Se dan cuenta que ahora el colegio y todo se puede expandir por muchos lados. De María Esperanza San Pablo de San Agustín Huila en Colombia, de Leticia Flores Hernández de Tegucigalpa, Honduras, de Patricia Guerrero, una colega del sur de Argentina, y muchas gracias a don Carlos Murillo y sobre todo muchísimas gracias a ustedes. Son muy generosos, muy amables en haber venido un día tan complicado, y no se olviden que mañana, pasado y todos los días siguen habiendo actividades en el Colegio Nacional en forma mixta, algunas de manera presencial, guardando las precauciones del caso, y en otras de manera virtual. Muchas gracias y buenas noches.